princesa, me encanta. Así es. Sí, a Así mí debe ser. también. Así debe ser. Me lo merezco, yo lo elijo. Yo lo elegí también. Yo lo Sí. elijo y lo elijo. Amores míos, hoy vamos a hablar del ego. Hoy vamos a hablar del ego desde el lugar, desde donde lo ve, yo elijo, desde donde lo vemos en el trabajo personal, desde donde lo vemos en el autocuidado y sobre todo, un poco lo vamos a conversar entre nosotras aquí, cómo se ve el ego desde esa conversación interna, no es tanto desde esa conversación externa que los demás ven y juzgan o critican o ponen de mí, sino más bien vamos a hablar un poquitico de esa conversación que la gente tiene hacia adentro acerca del ego, ¿saben? Como de esa conversación que yo puedo tener conmigo y lo que me conflicta y la cantidad de energía que me quita esa conversación externa y aprobaciones y demás, que sobre todo en temas de trabajo y en temas de evolución personal, en temas de conexión social, pues nos ponen muy a prueba y nos ponen sobre todo como a, a jugárnosla durísimo y a gastar un montón de energía. Entonces, pero es un trabajo súper necesario y es un trabajo que de alguna manera todos los seres humanos tenemos y lo necesitamos y siempre me lo hemos calificado como malo y realmente no es malo, es un trabajo que necesitamos hacer hacia afuera. El problema es la dirección que tiene y cómo lo manejamos en esa dirección. Entonces, el ego para nosotros y las personas que no han estado en estas charlas y que adicionalmente pueda que sea su primera vez, uno, pueden preguntar lo que quieran, dos, podemos interactuar todo el tiempo que queramos y siempre voy a hablar de ejemplos personales porque es la manera en la que hemos conectado un montón con las personas de nuestro programa, es la forma en la que podemos como interactuar para verlo más de manera personal que de manera como dictatorial, porque no lo tenemos, ¿saben? Nadie tiene al final, si no complementamos entre todos, pues nadie tiene una sola explicación o una sola conversación sobre un tema, sobre todo conducta. Así que hoy le damos la bienvenida al ego y esta charla se las dicto yo, Kiki de la Espriella, y por ende arranco a hablar un poco de mí. Soy coach nutricional, mamá de 5 hijos, adicionalmente empresaria y sobre todo un ser humano de carne y hueso que la embarra todo el día, todo el tiempo y que siempre está en la jugada del autocuidado y en la conversación interna de cómo ser una mejor persona, pero siempre como en dirección hacia mi bienestar, como a favor mío, como se los digo yo siempre. Para mí, el ego durante muchísimos años fue mi refugio, fue el lugar en donde me sentí segura, fue ese lugar en donde mirar para afuera era la mejor forma de no mirarme para adentro. ¿Saben qué opinan los demás? ¿Qué necesita mi familia? ¿Cómo me necesitan los otros? ¿Cómo yo me la juego para darle explicaciones a otros? ¿O cómo yo estoy ahí para ayudar a otros? Ese fue como mi gran refugio. Yo siempre necesitaba que me necesitaran para tapar mi no construcción. Les voy a explicar un poco de qué se trata eso. Necesitaba que me necesitaran y al que le vaya sonando me va contando para que un poco entre todos construyamos ese siente, esa conversación interna. Necesitaba que me necesitaran, era siempre un permanente en mi cabeza, o sea, yo ante mi familia era la persona que siempre estaba para todo el mundo, era la persona a la que siempre llamaban para ayudar, era la que siempre estaba disponible para cosas que la gente necesitara, era la que ordenaba, organizaba, planeaba, pagaba y de alguna manera estaba necesitando que me necesitaran los demás. Y lo pongo acá para tapar mi no construcción, significa
que era la mejor forma de estar refugiada en no construirme. Era la forma más chévere de no hacerme cargo y de no estar en esa conversación mía de construirme y de llevarme a un profundo autoconocimiento. El ego me hizo llorar mucho, claro, fue una de las razones principales de muchas de mis tristezas. Em, ¿Por qué? Porque la frustración que me daba a veces que las personas no me necesitaran me hacía llorar mucho, me hacía sentir muy insuficiente, me hacía sentir como que yo no daba la talla, ¿no? Y era una fórmula muy triste que me mantenía en un lugar triste permanentemente. Hasta que logré fortalecerme y reconocer lo valiosa que soy. Pero quiero que lo sepan, la que descubrió eso fui yo y la que logró fortalecerme fui yo. Nadie lo hizo por mí, nadie vino a hacerlo ni a salvarme ni a ayudarme. Solo lo hice yo. Y hoy elijo estar ocupada construyéndome, mm, porque creo que ese es el tiempo mejor invertido para las personas que me aman, para las personas que quieren estar a mi alrededor, es que les puedo entregar una mucho mejor persona cuando dejo de estar construyendo hacia afuera y empiezo a construirme para adentro. Así que esta es como un poco la descripción del ego para mí y para yo elijo dentro de este esquema de eh, esta conversación de ego. Les voy a poner una descripción y de pronto acá, si me ayudan y me apoyan, van pensando cada uno qué se les ocurre que es el ego para cada uno o cómo lo ha vivido cada persona, ¿sabes? Porque cada persona lo vive diferente. Nace de una necesidad de construirte hacia afuera y no hacia adentro. Ese es el ego, eso es como una descripción. Es la imagen mental que una persona construye sobre sí misma, quién cree que es, cómo cree que debe verse, qué necesita demostrar, qué teme perder y cómo quiere ser reconocida por los demás. Fíjense que está todo como de boca para afuera, ¿no? Esa imagen mental es un poco como quiero yo que me vean los otros, no como realmente yo quiero verme, como yo quiero verme para mí, para lo que a mí me gusta, para mis estándares propios. Todo va un poquito como hacia afuera, ¿no? ¿Cómo creen que debe verse? O sea, cómo más o menos miro hacia los demás y yo debo verme encajada dentro de esos moldes. ¿Qué necesito demostrar? Les traigo un poco a colación la conversación anterior de yo necesito que me necesiten y es necesito demostrar que soy muy importante para ustedes. O sea, necesito que ustedes se den cuenta que yo estoy aquí para ayudar, para apoyar, y necesito ser aplaudida por eso y reconocida por el exterior. Pero se me olvida que sea primero construida y reconocida por mí, que es la parte esencial. Y que teme perder y como quiere ser reconocida por los demás. Entonces siempre está un poquito como de boca para afuera. Si me regalan los que estamos ahí, eh, una descripción chiquita que cree, ¿cómo han vivido ustedes esa conversación de ego? ¿Cómo han vivido, o sea, como rápidamente que se me viene a la cabeza con qué es el ego? Carito. Pues yo te estaba escuchando y me acabo de dar cuenta de algo, lo que no había visto, y es que efectivamente es esa imagen de ese yo externo que quiero poner, como ese personaje que estoy construyendo para poner afuera, pero acabo de caer en cuenta que ese moldeamiento, o sea, ese cómo se ve, qué necesita hacer, qué hace, qué tal, como la personificación, como que yo nunca me la había preguntado hasta ahorita, que estoy pues en ese proceso. O sea, como que era una adopción de la imagen externa que como que había planteada ahí. O sea, como que yo dije, ah, sí, me gusta esa historia, la cogí, la copié y ahí venía y pues me la puse, pero pues hasta ahora y acabo de caer en cuenta, claro, por eso me cuesta tanto como darme cuenta que puede haber otra posibilidad porque nunca me lo había preguntado. O sea, ni siquiera me ha dado el espacio de decir, ay, esta imagen, como le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la forma, le puedo cambiar
lo que como habla, o sea, como si fuera un avatar. Eh, pero claro, es todo eso que escogí como adoptado, o sea, como, y ya, copy-paste, y pues sigo el libreto. Eso me hace pensar esto que estás diciendo. Me gusta. Manu, ¿para ti qué es ego? Em, para mí, pues primero es un concepto muy complejo, pues para mí. ¿Me oyen? Ujú. Sí, perfecto. Para mí es un concepto muy complejo porque yo pienso que el ego tiene dos puntas o dos filos, ¿cierto? Ujú. Y pienso que el ego, el ego como lo interpretamos y como lo conocemos, generalmente tiene, y que además tiene razón, tiene como unas connotaciones de alguna manera negativas, ¿cierto? Como egocéntrico o como el ego que no me permite o como, ¿cierto? Pues como lo vemos en cómo se ha vendido en las redes y sí, o sea, sí, tiene mucho de eso, pero para mí el ego también ha sido, en mi caso, por ejemplo, ha sido protección también en algunos momentos en los que, porque el ego también me ha permitido poner límites, por ejemplo, pues he podido, el ego también me ha permitido sí poner ciertos límites cuando he tenido que ponerlos, que si no fuera por el ego, no habría sido capaz de ponerlos, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que para mí es un concepto complejo, porque tiene para mí, como todo, como casi todo, tiene tanto de bueno como de malo, ¿cierto? Por eso digo que es como una cosa como con dos puntas. Y, y me parece que muchas veces para poder sobrevivir a ciertas cosas uno tiene que habitarlo, ¿cierto? Como muchas otras veces para poder sobrevivir tiene que deshabitarlo. ¿Cierto? Entonces me parece que es como este concepto complejo que va y viene. Y me encanta además cuando tú dices que también es una proyección hacia afuera, porque, claro, es hacia afuera, pero también a veces es un querer ser y un sueño. Entonces, pues lo que va y viene, lo que va y viene, lo que va y viene, ¿cierto? O sea, entonces, pues, pues, ¿cómo creo que me ven? Pues ojalá que me vean así, qué delicia, ¿cierto? Pero también pero también, entonces, ¿cómo lo voy a integrar hacia adentro? ¿Cierto? Entonces, como que lo que digo, para mí, perdón si estoy siendo muy vaga, pero como que va y viene. Cero. Por eso vamos a conversar de él hoy, para que lo traigamos un poco, que me encanta lo que dice Caro, como, uff, nunca me lo ha preguntado. Y créeme, Caro, y Manu también, que cuando lo tengo enfrente, lo oigo, lo trabajo, lo puedo entender y lo puedo ver desde un lugar diferente, ¿saben? Como de trabajarlo profundamente. Veo a Mire, Linda por ahí, nos regalará un concepto de ego. Hola, sí, aquí estoy, aprovechando Uy, que estaba a ver, trabajando desde la casa. qué dicha, me encantó. Esta conversación me fascina, sí. Oye, Cuéntame, para mí, ¿sabes qué la me vez. gusta mucho? La foto que tienes ahí, porque para mí el ego es eso, es un espejo. Ujú. Y al final, sí, él es la mirada que tengo yo de mí. Y unas veces esa mirada es clara y muy mía, y otras veces, pues, llega el intruso a poner y a distorsionar la imagen y uno termina viéndose como tratando de encajar para, para otros, ¿cierto? Me Entonces, gusta. ese es, Guardémonos si pueden escribirla, o sea, escríbela como si tuvieras que sintetizarla en algún momento para entregarla como tu definición, pero quiero que cuando la leas, al finalizar lo que vamos a hablar, volvamos y la leas y la redefinas. ¿Sabes? Escríbela ahí y tenla frente a ti y di como, listo, voy a hacer mi construcción de mi conversación de ego. Listo, como si nos estuviéramos yendo a echarnos una charlada sobre esa conversación de ego, de quién es para quién. Y después de que oigan lo que les voy a contar un poco desde nuestra perspectiva de Yo Elijo,
que siempre viene uno desde una experiencia personal, dos desde una experiencia de lectura, de reconstrucción de diferentes lugares de cómo compone el ego, pero digamos que la más esencial para nosotros viene realmente del ejercicio de trabajo con personas, con seres humanos, que nos ha llevado año tras año a ver y ver y ver y ver y transformarnos con la experiencia de todos los seres humanos que hemos transformado alrededor de esta experiencia de yo elijo. Si me la tuvieras que definir, Ire, si me la tuvieras que dar, esa como me la tuvieras que decir, defíneme esa que me ibas a dar. Exacto. Es el espejo, la forma como me veo, unas veces nítida y otras distorsionada. Me encanta. Me encanta. Vámonos. Entonces, es la imagen mental que una persona construye sobre sí misma. ¿Quién cree que es? ¿Cómo cree que debe verse? ¿Qué necesita demostrar? ¿Qué teme perder? ¿Y cómo quiere ser reconocida por los demás? Fíjense que la definición textual de ego va con una palabra que lo cambia todo. Una persona construye de sí misma quien cree que es. Esa es la palabra que define y cambia todo el contexto. Porque es creer que soy esa persona, pero esa persona no soy, porque lo creo solamente. Vámonos a fondo. ¿De dónde viene la fuente del ego? La fuente del ego, como lo dijo Manu, a veces viene desde un lugar negativo, ¿sabes? Como que si tuviera un contexto negativo. Pero fíjense que la parte más linda de la transformación personal es empezar a entender que no hay blancos ni negros, ni malos ni buenos, sino simplemente vidas transitando. Y nosotros no podemos seguir juzgando todo lo que hay afuera como blanco o negro o bueno o malo. Es simplemente cada cual lo transita por su lugar. Entonces, vamos a poner la fuente del ego desde ese lugar, desde que no tiene contexto ni bueno ni malo, sino desde donde va saliendo entre nosotros. La primera del ego siempre va a salir desde tener la razón, querer tener la razón. El ego prefiere tener la razón para ganar, ¿sabe? Prefiere tener la razón en vez de tener paz. Nosotros desde la transformación entendemos que tener la razón nunca nos da garantía de nada, porque nunca hay nada bueno ni malo, ni hay blancos ni negros, porque no hay quien tenga la razón, porque tu razón puede ser completamente diferente a la mía. Denme un segundito. Entonces, de alguna manera, nosotros nos vamos a poner en un lugar desde el ego, desde tener la razón. Digamos que desde ahí nos jala el ego a tener una conversación. También nos jala desde la comparación. Entonces, si yo me quedara solita dentro de un escenario propio, en un esquema propio, y esas personas que han estado aisladas y que no tienen puntos de comparación en una sociedad, pues no entran a una conversación de ego. El ego siempre está mirando hacia afuera. El ego no tiene un lugar de paz aquí adentro, porque nosotros no hablamos de paz, de ego adentro de nosotros. Cuando hay una meditación profunda, cuando yo estoy hablando de mi construcción personal, yo no estoy hablando de quién quiero que me vean ser, sino quién quiero ser. Entonces el ego sale de mi ecuación. Sale desde tener la razón, sale desde la comparación, sale desde el control. El ego cree que controla todo para estar seguro. Es el lugar en donde el ego se siente como comodito, como que dice, uy, acá me siento bien, porque viene desde controlar. Fíjense que ahí estamos dando razones externas siempre, ¿no? Porque si yo estuviera, vuelvo y les pongo ese escenario, en donde yo estuviera solita, en un escenario solito, yo fuera de esas personas que se fue a las cavernas a vivir solito, o en una casa sola, en la punta de la montaña, en donde no hay un comparativo, empiezan a desaparecer esas personas de tener razón, comparación, control, porque no tengo con quién, tengo con quién interactuar, no tengo con quién mezclarme. Entonces empieza a ser un poco más interior y desaparece la fuente principal desde donde nace el ego. Y el ego, que es mi favorito, que, o sea, si pudiera poner ese corazoncito y decir, ay, ¿dónde pondrían a Kiki? Ahí, a mí me encantaba el de la víctima.
yo lo adoraba y adoraba ser víctima y me encantaba. Yo creo que hace un tiempo hablando, creo que con Pame, que Pame me contaba una persona de las de la calle en Manizales que tenía como un problema de cadera o no me acuerdo bien qué era, y que mucha gente se reunió para pagarle como la cirugía de la cadera a la señora y todo, y fueron a avisarle y a contarle. Y me contaba Pame que la señora se puso brava porque le dijo, no, 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 no me operen de nada, no me hagan nada, porque entonces, ¿quién sería yo si no tengo la cadera así? ¿O cómo pediría plata? ¿O cómo sería? Eso es un fijo escenario de ser víctima. Y se los pongo porque en el sobrepeso y en el autocuidado más que sobrepeso es el ganador de los ganadores, ¿no? Si yo no soy víctima y a mí nadie me dice, ay, pobrecito, o no tengo a alguien alrededor que esté siempre diciendo, pobre, es que ella sufre, es que mire ese problema que tuvo, mire eso otro que tuvo, o es que miren, ella tiene una familia que tiene estos rollos, o es que ay, siempre tiene un rollo económico y demás. Es como esa postura de víctima que hace que los demás estén aquí como en mi atención, ¿no? O que me aplaudan por ser muy guerrera, porque como de víctima salí al otro lado. Ese era mi preferido, ese era mi lugar más cómodo. Ese era el lugar en donde yo transitaba feliz y me encantaba ser como la víctima del paseo. Fíjense que esas fuentes de ego, y quiero que desactivemos un poquitico esa conversación de bueno, malo, positivo, negativo, desde donde nace, y transitemos estos lugares en donde la fuente del ego sale, es como buscar sus orígenes, desde donde, pongámosle como sus orígenes, desde donde podemos captarlo y lo captamos desde estas principales. Obviamente de ahí se derivan un montón, pero si nos vamos a nuestra problemática de transformación, de ser feliz, de habitar un mundo más tranquilo, de vivir en paz, que es lo que al final todo ser humano está buscando, en transformación, pues empezamos como a conversar un poco más profundamente acerca de tener la razón, por ejemplo, que ya no me importa tenerla, sino me importa tener un poquito más de paz y no tener la razón ni en las conversaciones, ni en la familia, eh, ni ser el que más muestre, el que más hace para tener una gran voz, ¿no? Ahí también viene tener la razón. Y la comparación de todas mis primas son divinas, guapas, exitosas, tienen plata y demás. Entonces, yo me comparo y yo necesito ser igual. Yo necesito rápido tener muchos seguidores, ser muy guapa, tener en un momento dado para las niñas tener muchas boobies o mucha nalga o mucho no sé qué para poder estar ahí como en ese nivel de comparación. Y querramos o no, el medio externo nos lleva a tener como esa información interna que no es tan fácil. Y el de la víctima, que obviamente, eh, como les digo, es como el más interno, que además le quita como esa connotación de negativo y dice, ay, pobrecita, y entonces es el más lindo y es el más, pero sigue siendo ego. Muchas veces en sesiones lo hemos tratado, yo creo que con muchas, que yo suena fuerte cuando se los digo y les digo como, salte de ahí y mira si ese es el ego el que está actuando ahí por ti, porque obviamente es más chévere ser o la perdedora o la pobrecita o la, ay, vengan, necesítenme porque yo soy la que más se entrega, la que más hace por ustedes, la que siempre planea las vacaciones de la familia, la que siempre está con la lengua afuera, cansada, ¿sabes? Nos vamos por ese lugar. Alguien que nos quiera aportar aquí algo que le suene o que no le suene, acuérdense que aquí está bienvenido el desacuerdo también. Cero. Nos vamos. Cualquiera me interrumpe sin problema. Yo, Va, te oigo. es que para mí también eso es problemático. Pues, o sea, lo entiendo entiendo perfecto lo que dices cuando viene del ego y estoy de acuerdo, pero me parece que para una persona, por ejemplo, perdón que sí estoy agitada, estoy en la bicicleta. No te preocupes, nos damos cuenta, no te afanes. Para una persona que, por ejemplo, está siendo a veces una víctima real de algún tipo, está atravesando siendo una víctima real de algún tipo de situación, sea un abuso, un acoso, sea en tiempo real, ¿cierto? Está siendo una víctima.
a veces cuando oye este tipo de aproximaciones, me parece que la invalidan por eso digo, o sea, cuando lo analizamos sobre nosotros mismos y desde dónde viene y todo, pero digamos una persona que es víctima de un esposo narcisista y en este momento no ha podido salir de la situación, y ese mismo esposo narcisista le puede decir, es que te estás victimizando, y es que eso, entonces, a mí, por eso yo vuelvo y digo, a mí, cuando yo entro, yo entiendo perfecto lo que estás diciendo, ¿cierto? Claro, Pero cuando, digamos, se utiliza en unas plataformas muy visibles y en cosas así, me parece que eso en vez de desempoderar, quita poder, porque a veces la víctima necesita reconocerse como víctima para poder salir y actuar, ¿cierto? Como fue, pucha, tengo un narcisista al frente que me pega y es violento económicamente y yo lo que he sido no es una hueva víctima de mi propio ego, sino una víctima de esta persona y suerte pichurria y me voy, ¿cierto? Entonces a mí me parece que, por ejemplo, la palabra víctima ha sido una palabra que si se usara de otras maneras, también, por ejemplo, como vuelvo y digo, en la violencia contra la mujer, podría ser aún más empoderadora si se le diera como el peso y la validez que también tiene. No sé si también estoy siendo como, si estoy yendo como mucho más allá, pero pues eso es lo que siento y lo que pienso como con eso. Entiendo de dónde viene y estoy de acuerdo, pero también entiendo que hay momentos necesarios de ese reconocimiento y que no se le debe quitar como ese poder para poder seguir trabajando y salir de ahí. Le puedo decir a Manu lo que yo pienso, claro. Sí, porque lo entiendo y digamos que, ay, es que a mí el ego estos 2 últimos años me han dado, pero vea. Sí. Entonces, creo que en ese caso a esa víctima igual le está jugando el ego en el sentido que no está siendo capaz de verse lo poderoso que es para enfrentar lo que tiene y que no le debe lo que es al abusador que está al lado, sino en el momento que se dé cuenta de que mm, eh, con la definición que, como yo entiendo el ego, que se mire en el espejo y se dé cuenta de todo lo que vale y que no vale por quien tiene al lado, sino por quien realmente después ese día tendrá la fuerza para salir de ahí. El, sí, el- sí, el problema es cuando uno no, cuando se mira y se distorsiona, ¿cierto? Y entonces siente que, claro. pues pucha. Y además Les que voy esa distorsión muchas veces viene del maltrato, de Ujú, estarle minando a la víctima tanto esa autoestima, que es que lo que realmente logra es que no es capaz de verse, ¿sí me así es, entiendes? No es como que no quiera, es que no es capaz. así es. Pero Fíjense ahí que, entonces yo fíjense quiero que decir, ahí, perdóname un segundo, interrumpo y ya te doy la palabra, mi Caro, para como unirlas a las dos en esa conversación. Fíjense que si lo logramos ver desde, supongamos que sobrevolamos la situación, ¿saben? Y ponemos a las dos acciones que están ustedes mostrándome, como de víctima y abusador o narcisista y abusador, como quieran que lo pongan. ¿En qué momento se acaba esa figura? Porque la figura tiene 50-50, ¿saben? La figura no es solo el narcisista y no es solo la víctima. Son uno que actúa como un excelente engranaje el uno con el otro. Les voy a poner el ejemplo. En este instante, un narcisista conmigo, pues se imaginarán, lo vuelvo papas fritas en un segundo, porque pues no tendría acción conmigo, porque no tendría, se aburriría, porque no tendría acción, porque no tendría en un momento una posibilidad de atarse con una persona que se está construyendo, porque se aburriría, porque yo estoy ocupadísima construyéndome, entonces se aburriría. Fíjense que cuando pongo el 50-50, tanto de la víctima como del abusador o narcisista, como quieran que ustedes lo pongan, siempre tiene que haber alguien que se deje y otro que necesite, tenga la necesidad del otro. ¿Por qué lo ponemos como ego? ¿Por qué ponemos ese gran título aquí? Porque los dos están mirando hacia afuera, ninguno de los dos se está construyendo, si se dan cuenta, los dos están hacia afuera, pues ninguno está hacia adentro.
¿En qué momento esa persona, claro, nosotros estaríamos actuando, digamos que atándonos con la conversación de la víctima, ¿sí? La víctima está igual de falto de construcción que el narcisista. Es el uno con el otro encajando, no hay uno bueno y uno malo. Es simplemente la acción versus el que se deja actuar. Cuando hablamos de abuso, ¿saben? Cualquiera de los abusos que podamos ver frente a nosotros, estamos viendo una acción en un vulnerable y un vulnerador, en donde encajan el uno con el otro. Ay, hablamos de menores de edad y bueno, eso ya son casos diferentes en donde simplemente estoy buscando la mayor vulnerabilidad y simplemente me hago. Pero no hay un abusador permanente que se quede ahí con una persona que no se deja abusar. Entonces, como yo se los pongo siempre en sesiones, a mí seguramente un novio me mete un bofetón, pero dos no, porque no me vuelve a ver ni pintura. Pero sí me explico porque los límites están muy claros y muy marcados. Entonces, no hay quien enganche el uno con el otro. Es ahí donde nosotros entramos a entender las relaciones, las conversaciones, el trabajo personal, cómo viene de fuerte, en dónde quiero yo enganchar y no engancho. Entonces, pasionalmente me engancho con la víctima porque digo, pobrecita, está siendo abusada y ahí estamos como en esa conversación. Y por el otro lado, no se preocupen que si aquí hay una víctima, aquí hay un victimario. Hay dos enganchando. No es solamente uno el malo y el bueno y esta pobre tiene que salir adelante. No, apenas alguno de los dos entra en construcción, se desaparece la posibilidad. Perdón, Carito, te doy la palabra. No, justo eso iba a decir, que, que si mirábamos un poco la situación desde el victimario en este caso, ahí también hay un ego, que tú lo acabas de poner divino, y es los dos están construyendo hacia afuera, es decir, que los dos egos en este caso están hacia afuera, y por eso es esa correspondencia. En el y hago el mismo movimiento que acabas de hacer, no solo desde la víctima, sino desde el victimario. Y es en el momento en que el victimario se dé cuenta y empiece a trabajar, yo porque soy así, cómo es que daño a las personas que quiero, bueno, lo que sea que construya hacia adentro, si es que pasa, pero digamos que en ese caso, no automáticamente, si la víctima sigue donde está, se van a repeler, este sigue su camino y lo que va a pasar con esta víctima es que va a engranar con otro victimario que llegue acá por, Exactamente, o sea, por pura forma en que vienen operando de enganche. hacia afuera, exacto, de enganche. Por eso cuando nosotras, y quiero sacarlas de ese esquema de víctima y victimario y demás, pongámoslo, por ejemplo, como un ejemplo del dinero. Pongamos el ejemplo del dinero. Si yo soy siempre una persona, es que yo, marica, soy malísima con la plata, administrativamente me da súper mal, a mí no me va bien, ¿saben? Estoy en una relación con el dinero un poco desde la víctima. Esa es la mejor forma de estar fuera de mi construcción. Es ahí donde las quiero llevar. Vámonos a los hábitos. No hay nada más fácil que yo ponerme de víctima. Es que yo nunca he tenido buenos hábitos. Nunca. Es que miren, mis papás, mi familia, nunca ha habido buenos hábitos en lo saludable, pero apenas yo reconozco ese hábito como mío, como propio, empiezo a construirlo para mí. De lo otro, mi fuente sería una fuente de ego victimario. ¿Saben? Es la forma más fácil de decirle al exterior que yo no lo hago, que a mí no me va bien, porque a mí me da pena, yo me comparo, yo no quiero y demás, ¿saben? Me pongo todo de boca hacia afuera. Y vámonos más profundo acá. Ego y hábitos cuando vivo en automático. Fíjense que ahí hay una gran conversación de vámonos como reduciendo, porque digamos que si hablamos de las problemáticas que acabamos de poner, son típicas problemáticas de ego, ¿no? Típicas afuera, víctimas, comparación, tener la razón, a uno le dicen ego y uno inmediatamente piensa en el amigo más egocéntrico que tiene, ¿sí? O en la amiga, wow, espectacular egocéntrica que uno tiene, pero lo que quiero es que nos vayamos profundo a los egos más simples que nosotros mismos tenemos dentro de nuestro actuar. Es ahí donde yo quiero que nos vayamos a desmoronar esto y nos quede hoy una conversación bien profunda para nosotros. Los hábitos no se sostienen solo con fuerza de voluntad, se sostienen con conciencia. Yo creo que esto es una frase muy clichésuda que toda persona que se acerca al bienestar empieza a oír y que además le sabe como a cacho, un poquito.
como fuerza de voluntad, y yo me tengo que sostener a comer siempre juiciosa. No, y es que las dietas, y es que yo cuando me meto en una dieta, entonces la conversación eterna que hemos tenido sobre fuerza de voluntad, sobre sostenerme, sobre la conciencia. Y quiero que nos vayamos profundo y nos cojamos muy fuerte y nos demos cuenta que tiene que ver es con el ego. El ego está ahí en una jugada porque yo sigo construyendo hacia afuera. No es por mi bienestar, sino para que los demás me vean bonita, para que yo obtenga ese trabajo, para que yo suba mis ingresos, para que los demás me vean, para que yo no lo veo desde mi gozo propio, como que, ay, qué rico este cuerpecito sin inflamación durmiendo delicioso. No, yo lo veo desde para que me vean, para que los demás se den cuenta lo guapa que estoy, para que los demás estén afuera. O sea, esto está hacia afuera. El ego busca, fíjense estas frases, el ego busca alivio inmediato, es muy inmediatista. La conciencia busca un bienestar real. Entonces, ego, como cuando vamos para hacia afuera, conciencia, muy hacia mí, mi construcción. Me encanta el ejemplo que puso Ire ahorita. Ay, bien lo que me está pasando todo el tiempo es que mi celular está de fiesta todo el tiempo. O son corazones o son fiestas, o sea, es una vaina. Pero bueno, me encanta el ejemplo que puso Ire ahorita, porque Ire ha transitado por temas laborales que se han ido desde una conversación de ego hasta una conversación de construcción. O sea, se ha ido como en todo ese camino. El día que encontró que ella se construía ella misma, encontró que todo lo que le ha pasado laboralmente hablando tenía que ver mucho con el ego, ¿no? Con el reconocimiento, con el apláudanme, con mi familia, con es que toda la familia tiene que, ¿saben? Que son como esos entornos que son tan complejos a nivel social. Perdón, Ire, que te puse ahí como de ejemplito, pero nos sirve un montón, ¿sabes? Nos sirve un montón. Entonces, fíjate, y yo creo que yo podría ponerte a ti casi como ejemplo. Tú en el ego buscabas un alivio inmediato. Reconózcanme, apláudanme, díganme, yo soy la gerente, yo tal, yo tal. La conciencia ahora está buscando algo mucho más profundo a largo plazo. Definitivamente. O sea, ya encuentras un placer mucho más largo. El ego dice, ¿me lo merezco? La conciencia pregunta, ¿esto realmente me hace bien? Nunca lo olviden. El Eso ego me pasó dice, ayer, yo me lo perdón que merezco. interrumpa, ¿Con qué? Dame pero con re qué. tonto lo que va a decir, No me pero importa. era con un chocolate. O sea, como me lo merezco, pero ya, o sea, que es esta delicia, me lo quiero comer ya, me lo quiero comer ya. Y después dije, no, quiero un perro caliente, quiero algo así como por la noche. Y le dije a Omar, hoy me voy a comer algo así y le saqué esa, porque me lo merezco. Y llegué a Carulla, muy enfocada en buscar todos los ingredientes de este super plato grasoso, así que yo me imaginaba. Y me lo volteé y le dije, ¿sabes qué? Esto no me hace bien a esta hora, no me hace bien. Sí, qué delicia comérselo, pero no me hace bien. Entonces, creo que lo va a cambiar. Y lo cambié, pero sin rollo. O sea, lo cambié, cero estrés, volvimos, comí otra cosa, quedé como en paz con eso y lo solté. Entonces, es pues es un ejemplo de comida, pero efectivamente es como Que para un nosotros es trabajo muy también. importante el ejemplo de comida. Claro, es muy importante. El ejemplo de comida para nosotros es, a nosotros nos da pena conversarlo con la gente. Por eso yo elijo se vuelve un lugar en donde yo le puedo decir a todo el mundo, oiga, imagínense que yo me quería premiar con un, yo no sé si ustedes saben, pero, y no sé si, bueno, todas me siguen y somos muy cercanitas. Si se dieron cuenta que el día de mi cumpleaños yo como perro caliente, porque me lo merezco. Literal, porque me lo merezco, se los quiero decir. Entonces, les quiero decir que el ego dice, ya dañé el día. La conciencia dice, puedo volver en la próxima decisión. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo podrías ver ese caro en tu decisión del perro caliente o de la de anoche? Tal cual. El ego diría, ya mandé todo para el carajo, ya no sirve, ya no puedo. La conciencia va a decir, en mi siguiente decisión sigo igual. A nosotros nos pasa mucho en Yo Elijo, ¿no? Como me como este chocolate, pero en la siguiente yo sigo comiendo bien. O sea, no voy a mandar todo para el carajo, sino voy a seguir juiciosa en lo que estoy haciendo. El ego dice todo o nada. ¿Sí se dan cuenta? Es como muy radical. Es muy el juego exterior. La conciencia dice de a poquitos.
de a poquitos, porque sabe que la construcción es para largo plazo, no para allá. ¿Cómo pasar de ahí de un lado al otro, no? Que es que conflictivo, ¿no? Porque pasar del ego a la conciencia se va sintiendo un montón en el alma, se va sintiendo un montón en las actitudes, se va sintiendo en el rumiar de nuestra cabeza un montón. La conciencia es la capacidad de observarme antes de reaccionar. O sea, es ese momento perfecto en el que mi cabeza está pensando y es capaz de parar y decir, espérense un momento, eso que acaba de decir Caro. Paré, fui, estuve, tuve todo el impulso, pero dije, un momento. Lo pondría como a nivel laboral o a nivel económico, ¿saben? Como llaman de todo al carajo. Entonces, chiquiti, 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 yo venga, yo pago tarjeta y ya, me doy gusto y me doy gusto y me gusto. Pero no paro. La construcción es diferente. La construcción es mido, muevo, organizo, planeo. No puedo transformar lo que no puedo ver. Por eso, el primer día de la fase 1, el primer paso se llama realidad. ¿Cuánto pesas realmente? ¿Cuánto realmente tienes que bajar? ¿Cuánto está en comparación al universo y al mundo completo? Tu peso normal es este contra este. Y esto es lo que debe ocurrir contigo y lo que la medicina indica. Y de ahí en adelante, el resto es ego. Si yo quiero pesar 43 kilos, pero mido 1,70, pues estoy jodida. Porque no puedo seguir pretendiendo vivir la vida de otros o verme como se ven otros. Por eso el primer paso no es cambiarlo todo, el primer paso es darme cuenta, es estar ahí en esa conversación. Por eso cita tras cita tras cita conmigo, con Vero, conmigo, ¿qué significa cita tras cita? Ir dándome cuenta, dándome cuenta, dándome cuenta, reconociendo, valorando, reconociendo, diciendo, wow, esta soy yo, wow, este es mi comportamiento. Wow, esta construcción es solo mía y solo puede depender de mí. Uf, qué bien. Si se fijan, es una construcción interna, no es una hacia afuera. Yo no puedo traer el ego a transformarlo. Yo no puedo traer el ego a una sesión y a decir, bueno, ¿tú cómo te quieres que todos te vean? No me importa cómo quieren verte todos, porque me tocaría traer a cada uno de ellos a mirar a ver cómo es que te quieren ver y por qué te quieren ver así. Pero es que eso no depende de ellos, depende solo de ti. Conciencia es recordar que siempre hay una elección disponible. Por eso nuestro programa se llama Yo Elijo. Porque siempre hay una elección disponible. Les voy a poner casos. Es que me toca manejar la empresa de esta manera, me toca ir a tal reunión, me toca llevar a los niños a todas las tardes, me toca llevar por las mañanas a los niños porque mi marido no se levanta. Te toca, no. Eliges. Eliges darle esa opción al otro. Por eso trabajamos conciencia, porque el ego yo no lo puedo trabajar. El ego me toca ponerlo allá en una cajita cuando entras a sesión conmigo, porque ese ego es lo que está hacia afuera. Piensa en una situación reciente donde reaccionaste en automático. Puede ser una comida que no necesitabas, una discusión, una compra impulsiva, una excusa para no moverte o un momento donde te abandonaste. Y échense una pensadita y me cuentan en dónde. Vayan escribiéndolo y poniéndolo a ver cómo lo ven. ¿Qué quería hacer en automático? Quería comer dulce. Ahí está el cuento del perro, o de lo que yo quería comer y yo lo planeé y entonces yo dije, yo me lo merezco y ta, ta, ta. Quería cancelar mi caminata porque prefería no ir. Quería responder con rabia. Yo quería llamar y decir, usted tiene trin, trun. Quería abandonar el proceso, muy nuestro. Quería decir, ya dañé todo para permitirme esto. Si nos vamos inmediatamente a qué estaba defendiendo mi ego. Si nos vamos aquí, quería comer dulce, cancelar mi caminata, responder con rabia, abandonar el proceso, decir ya dañé todo. ¿Qué estaba diciendo el ego? El ego estaba diciendo hacia afuera una imagen, una comodidad, una herida, una excusa, una identidad
una necesidad de controlar y una emoción que no quiero sentir. Hacémonoslo, entreguémonoslo y actuemos desde la conciencia. Mi ego estaba defendiendo la idea de lo que yo no puedo. Mi ego estaba defendiendo mi necesidad de tener la razón. Mi ego estaba defendiendo mi comodidad inmediata. Mi ego estaba defendiendo mi historia de víctima. Mi ego estaba defendiendo el pensamiento de que si fallo una vez, fallo con todo. ¿Sí se dan cuenta cómo es un actuar externo? Porque no hay una conciencia aquí adentro trabajando sola, planteándose, organizándose, poniendo meta, haciéndose cargo. Es más rico hacerme la víctima. Por eso yo a veces en el proceso les digo, no hagamos pataleta de niño chiquito. Porque de alguna manera la pataleta es todo ese juego interno en el que mi cabeza juega con mi ego. Se los repito rápido para que nos quedemos con él en la cabeza en el ejecutar. Quería comer dulce, quería cancelar mi caminata, quería responder con rabia, quería abandonar el proceso, quería decir ya lo dañé todo. Miren todo lo que está jugando ahí. Está jugando la comodidad, la herida, el control, sobre todo la emoción de que no quiero sentir y es como que yo no tengo el poder. Porque mi ego estaba defendiendo la idea del yo no puedo, de tener la razón, de mi comodidad inmediata, de mi historia de víctima y de si fallo una vez, falla todo. Si se dan cuenta, es muy fácil como ¡puf! Anularlo todo. ¿Qué observaría mi conciencia si fuera mi conciencia la que estuviera ahí sentada en ese ejemplo? Estaría identificando que está cansada, que está ansiosa, que estoy buscando un alivio. ¿Qué estabas buscando ayer, Caro? Un alivio. Que estaba sintiendo rabia, que estoy queriendo controlar, que estoy actuando desde el miedo y que estoy usando la comida para no sentir y no identificar la realidad de eso. La conciencia no se castiga, la conciencia se observa. Mi Ire, ¿ibas a decir algo? Fíjense que trabajar un poquitico desde el lugar en donde, como si yo a mi cabeza le diera el poder de estar ahí en una posición más tranquila decidiendo. Si se dan cuenta, es simplemente darle la posibilidad a ese lugar de estar ahí y de decidir. El ego hacia afuera me pone sobre toda la exposición. Por eso las personas que empiezan a trabajar profundamente su conciencia, el transitar, empiezan a dejar de importarle un montón de cosas al exterior. Cómo me veo, qué opina fulanito, qué dijeron de ti cuando saliste de ahí, porque ya sabe que dijeron que se ve precioso, porque lo siente y lo sabe. Y empieza una conciencia interior a decir, yo no voy a preguntar, pero yo sé lo que yo siento, porque simplemente lo exterioricé. Si se fijan, es una conciencia que nos cuesta un montón de trabajo ver hacia la sociedad, hacia afuera. Estoy transitando un lugar más tranquilo, no necesito hablar un montón en las reuniones para que todos me vean y me visualicen y yo sea la que estén observando, porque esa persona en conciencia empieza a estar un poquito más escuchando y observando que queriendo lucirse. Por eso ahí estamos como en esa conversación externa, ¿saben? Ahí es donde quiero que lo vean, pero en la nuestra profunda también. ¿Qué elección haría desde la conciencia? ¿Saben? ¿Cómo se movería mi conciencia en ese momento que se siente con todas esas emociones? Respira un minuto antes de comer algo que me nutra, salir a caminar 10 minutos, pedir ayuda, volver en la siguiente comida, no hablar desde la rabia. Fíjense que son acciones de mi vida, que son acciones de conciencia. Preparar mi menú de la mañana, tomar agua y revisar qué necesito realmente. Por eso yo las llamo tanto a decir, la conversación interna es cuerpo que necesito. Esa conversación es la primera. ¿Qué estoy necesitando acá? Que mi conciencia y mi cabeza está taca, 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 taca,
todo el tiempo preguntándose y preguntándose qué es lo que necesita maquinar. ¿Alguien que quiera hablarnos de esto anterior? Que haya conversación interna y profunda. Cero. El ego reacciona para proteger una historia. La conciencia elige para construir una vida nueva. Esta es la forma como yo elijo, ve el ego y ve la conciencia. Hay personas que toman la decisión de vivir en el ego eternamente y de vivir muy desde el afuera. Nosotros tenemos un eslogan gigante aquí arriba, en todo yo elijo, que dice, porfa, elige la conciencia de vivir para ti, de ser tu prioridad. Porque de alguna manera el ego no te deja ver una historia próspera, te deja ver una historia macabra, triste, en donde sufras y en donde sea más fácil estar ahí dentro de la víctima. La conciencia elige construir desde una vida nueva, desde una vida en la que quiero ser otra persona. Por eso me oirán decir mucho que vivimos muchas vidas dentro de una misma vida. El ego dice, yo soy así. La conciencia dice, hoy puedo elegir diferente. El ego es el primero que te va a decir, o la primera persona que vas a ver enfrente que va a decir, oye, lo siento, pero yo soy así. ¿Sí? Ahí estamos en una persona de muy poca conciencia, de muy poca posibilidad de interactuar desde un lugar distinto de profundidad consigo mismo. La conciencia dice, hoy puedo elegir diferente. Por eso yo les digo cuando llegamos al programa, es que yo soy obesa. No, no, tú no eres. Tú estás en este momento en un estado de, pero puedes elegir hoy ser otra cosa, porque eso está dentro de tus elecciones. El tener una obesidad, un sobrepeso, un mal rato, una mala pareja, una mala familia, una mala relación con el dinero es cuestión de elegir. Así que acuérdense que todos esos resultados son cuestión de nuestra elección. Así que yo elijo hoy ser una gran persona. El ego busca justificar, la conciencia busca entender. El ego busca justificarse. Entonces, un egocéntrico, una víctima, un controlador, es que yo no puedo, es que el externo no me deja, es que yo no puedo comer a esos tiempos que tú me planteas, es que yo no puedo comer así, es que a mí me cuesta mucho el snack de la tarde y yo no puedo, es que mira, yo no he bajado, yo no sé. Ego, 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 justificándose. La conciencia dice, explícame por qué no me puedo comer el de la tarde. Ayúdame a saber por qué diablos es que yo no he podido. Explícame por qué yo sigo debatiéndome entre sí como por la mañana, por la tarde, que como que sí, así que sí, no. Fíjense que ahí vamos entrando en todo un trabajo personal, por eso yo les digo, ocúpense en trabajar en ustedes. Porque cuando estamos tan confundidos, tan afuera, tan en tantos rollos, es porque no estoy ocupada trabajando en mí profundamente. El ego quiere tener la razón, la conciencia quiere vivir en paz. Este sí es para mí el más emblemático de los emblemáticos, se los quiero decir. Cuando se encuentren en un riquiñaque de quién dijo que yo dije que tú dijiste, que tú dijiste, que yo dijiste, siempre pregúntense, yo prefiero vivir en paz, tú tienes la razón, ya, tema solucionado. Y dale la razón al otro, tú vive en paz, porque la razón tiene muchos lugares en donde puede ser vista. No hay nadie al final que tenga la razón. Nadie, en ningún escenario, alguien tiene la razón y tú no. Que es tu punto de vista, es tu lugar. Así que tu conciencia lo único que quiere es vivir en paz. Si estamos en búsqueda de vivir en paz, la única fórmula es entrar en conciencia. Es trabajarte todos los días, ocúpate en ti. El ego se aferra a la historia, la conciencia abre una posibilidad. Así que yo aquí en Yo Elijo abro conciencia y busco posibilidades. Es todo lo que hago. Abro conciencia y busco posibilidades por todos los lugares del mundo. No importa la edad, no me importa qué te haya pasado, no me importa si has sido víctima de cuánta situación me traigas. Hoy hay una posibilidad de actuar diferente porque ya no estás en ese lugar. En cambio, el ego sí me aferra al pasado, a la historia, es que yo fui, es que yo tuve, es que yo, es que. Y nos matamos la vida contando un montón de historias, pero con la poca posibilidad de darnos conciencia de cambiar hoy. El ego vive en automático.
La conciencia vive en elección. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece este? El ego vive en automático. Así que cuando me digan, uy, es que estoy en automático, o como cuando decía mi Mari Linda, es que yo vivo como pollo sin cabeza, el ego estaba ahí trabajando. Cuando mi Ire Linda decía, no, es que yo en la oficina subía, bajaba, yo, ese era tu ego, estaba ya tu ego. Pero hoy que estás en conciencia, ¿podrías volver a vivir bajo esas circunstancias? Es muy difícil, por eso volvemos tan intuitivos, por eso nos vemos tan buenos escuchas, por eso nos volvemos tan sensibles. Porque cuando uno entra en un trabajo personal, se vuelve muy evidente lo que hay frente a mí. Entonces, dejo de vivir en automático y entro en una elección. Es como entrar en un estado. Yo elijo les propone vivir en conciencia sin dejar de abrazar su ego. Vuelvan a poner a su ego como un niño chiquito, déjenlo ahí porque el ego nunca va a desaparecer, el ego siempre va a estar ahí. Lo que sí vamos a poder es como abrazarlo y hacerlo parte de nosotros, porque nunca es como el miedo, no va a desaparecer. El día que alguien te diga, no, yo no tengo miedo de nada, está por allá, gigante, grandísimo, grandísimo, porque el ego y el miedo siempre van a estar ahí. Lo que pasa es que o lo abrazo y lo siento al lado mío, y lo hago parte de mí, y habrá momentos en donde yo les diga, uy, miren, si vieron este ego que tengo acá, aquí salió mi ego a relucir, y eso puede funcionar, pero yo elijo les propone vivir desde la conciencia, desde estar ahí en un trabajo profundo, personal. Y me muero por oírlas, si en algo podría cambiar un poquitito esa conversación que tuvieron inicial y que me vuelvan a leer y me vuelvan a contar qué tienen ahora en sus cabecitas acerca de el ego. Y sobre todo cómo lo han transformado desde yo elijo, ¿no? Ese también me gusta. Las escucho. Aquí hay procesos muy poderosos. No me mires así, Irene Echeverry, que te va a tocar hablar. Pues, bueno, no, ya hablamos que para mí este proceso sí, como ha sido un, un buceo a, a grandes profundidades. Y pues, cuando yo llegué a Yo Elijo, sentía que era una persona muy profunda, que no sufría de ego y que venía a hacer un camino pues, muy importante en mí. Entonces fue como, venga, venga, pare, aquí hay algo que está incompleto. eh, y sí, al final era un ego gigantesco por una necesidad muy grande de encajar en un mundo familiar, con unas reglas muy bien establecidas. Entonces, hasta que no, digamos que entendí eso y me di la oportunidad de eso, bucear en aguas profundas para encontrar realmente quién era yo, desligada de esa plataforma familiar, pues ahí empezó el, el- la aventura de entenderme y de elegirme. Y por supuesto, hoy soy capaz de reconocer en muchos momentos del día a día que vuelve y sale, porque soy controladora, porque me gusta a veces hacerme la víctima, porque como me gusta estar en todo y hacer de todo, pues muchas veces es simplemente para que me vean y entonces no pongo límites, pero yo creo que lo más bonito hoy es que soy capaz de hacer como, pare, repiense, como Waze, ¿no? Recalculando muchas veces al día. Y eso es lo más poderoso. Y mi pregunta, tu concepto de ego, y oyes un concepto de ego diferente hoy
pues muy dentro de tu proceso y hoy puedes decir que tu ego está, que tu ego permanece, obviamente, que está más minimizado porque has trabajado mucho a conciencia, has ido profundamente en un buceo, como lo nombras, que me parece hermoso. Y hoy, de pronto, esta charla te regala un poquito más de información de ego, como o te lo visualiza, te lo pone más claro y Sí, más... sí, 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 sin duda, sin duda. Y me da mucha claridad cuando tú dices, el ego es hacia afuera y la conciencia es hacia adentro. Y entonces pregúntate cuando estés ahí recalculando esto de dónde viene. Claro, claro que sí me da muchas luces. Perfecto, me encanta. Gracias, Miguel. A ti. Carito, ¿qué te dejó? ¿Qué te ensalzó ahí la conversación de ego y de conciencia? El enredo en el que ando. Y ahora sí, Ya entendí. Claro, claro. El clic acaba de ser súper valioso con pues todo, pero con esta distinción de el ego reacciona para proteger la historia. O sea, finalmente también es una parte de mi construcción interna de autoprotección. Claro que es muy primaria, ¿no? Bueno, sofisticadamente primaria, es decir, es muy desde el sobrevivir. Y es poder verla y decir, tranquila, no hay problema, la historia está, no hay nada que proteger. Eh, Más bien, ¿qué vamos a elegir ahora? Pero la historia está, no te estreses. O sea, porque como tú dices, es abrazar el ego acá al lado de fresca. O sea, no nos vamos a morir, no nos estamos lanzando a un abismo, o sea, tranquila. La historia sigue y sigue, pues, como algo que pasó, como algo muy valioso en tu camino, pero no hay nada que proteger, o sea, porque no estoy destruyéndote. O sea, creo que es esa distinción, me llega hoy con esto que nos compartes tan lindo. Y me encanta ahí la segunda parte de esa distinción, que dice que la conciencia elige para construir esa nueva vida, ¿no? Entonces no te afanes, no hay que reaccionar, porque siento que este último tramo ha sido muy de, entonces, reaccionemos. Es tranquila, no hay que reaccionar, o sea, no hay que reaccionar, reconozco este espacio, te reconozco a ti, y es más bien que cómo elegimos construir esto que viene sin morirnos, o sea, no nos vamos a morir, no te afanes. Eso es como lo que me llevo de resumen de este espacio. Gracias. Gracias por ponerlo ahí. con todo mi amor, mi caro linda, y em, si te lo pongo como de frente en una conversación, ahí donde engancha una cosa y la otra, engancha una cosa y la otra, en la ocupación personal, por ejemplo, tú que te vas a lanzar ahora a mostrarte frente a gente en vulnerabilidad y demás, ¿sabes? Yo que me muestro constantemente en mi vulnerabilidad, ¿sabes? Siempre parto desde mi vulnerabilidad, de mi gran equivocación, de mi construcción permanente. Ese es mi lugar seguro, ese es mi lugar hoy de conciencia profunda. Te invito a que busquemos conciencia juntos, ¿no? Aquí no hay nadie iluminado ni nada diferente. Fíjate que es muy lindo ir desde regalar presencia, regalar escucha, pero no regalarle a mi ego un montón de, yo quiero verme rodeada de 300 millones de personas que ni siquiera nunca me conocieron, ¿sabes? Sino solo esas personas que lograron realmente llegar a lo que yo quiero entregar hoy. Yo quiero hoy estas charlas son divinas, yo las hago y las lanzo al universo de YouTube y demás y las lanzo en carga que se convierten como en la persona que lo necesite. Hay momentos en que tú necesitas oír una conversación como, "Oh, pucha, me estoy trabajando, me siento conflictado, no quiero esto, si quiero esto, ¿sabes? Como boom. Y las utilizo mucho como eso, ¿sabes? Estás en la conciencia del ego de no, y hay personas que necesitan oír solamente eso, es como esa conexión profunda. Mi Manu linda, ¿cómo lo ves? Muchachas, esperen que estoy aquí en la plataforma vibradora, así oyen, ah. Vamos a ir vibrando. O Está muy sea, interesante. miren esto, espere. Aquí en esta cosita, ay, ahí estoy vibrando. Espere. Está maravilloso. Eh, con respecto como al programa, como lo ha hecho en mí,
¿cierto? A mí el ego me lleva al programa. ¿Puedo hacer una introducción de ti antes que tú? ¿Sí? Yo creo que si hay una estrella de éxito en ti, ¿sabes? O de camino en ti, Ujú, quizás fue encontrar que ya no necesitabas ser esa persona con sobrepeso, con no sé qué, para tus tristezas, la víctima, y dejaste entrar a la otra rapidísimo. O sea, sacaste a alguien como si hubieras sacado a esa otra de aquí y ujú, dejaste entrar a la que finalmente entró en conciencia y en yo quiero saber, yo quiero aprender más, yo quiero saber más de mí. Tú ahora estás ávida de conocimiento, lo que quiere ujú. decir de conciencia. Sí, pero como lo que iba a decir era como que a mí lo que me lleva al programa es el ego, de cómo me quiero ver, ¿cierto? Ujú. O sea, porque yo entro al programa porque quiero perder peso, ¿cierto? Pues Claro, ese es por lo que yo entro al programa, por cómo me quiero ver y por cómo quiero que me vean. Pues yo honestamente yo no entré al programa para ser más consciente de mí y los hábitos y marica, me importaba un culo. O sea, perdón si esto queda grabado de humanidad, soy así. Bueno, nos gusta ser así, eh, sí. Entonces yo entro por el ego, ¿cierto? O sea, claro. ese es quien me lleva al programa. ¿Cómo me quiero ver, marica? ¿Cómo me quiero ver? Y en ese cómo me quiero ver, hay una cosa muy bonita porque en ese cómo me quiero ver incluye el brillo en los ojos que tenía Mari Villegas. O sea, no era solo cómo me quiero ver de flaca como Mari, sino cómo me quiero ver en ese brillo de esos ojos, cómo me quiero ver en esa sonrisa, pero porque estaba flaca. O sea, así es como Así es, ¿cierto? la realidad, Ujú. esa es la mente. Sí. Entonces, por eso digo, como que el ego es quien me lleva al programa Ujú. y es en el programa la conciencia quien me permite rendirme ante el proceso, ¿cierto? Entonces ahí están como esas dos polaridades. Es, para mí fue así, entonces me lleva el ego, entro, me rindo con total y absoluta entrega, confianza, respeto y aceptación de mí misma y del proceso y confianza en ustedes. Y ahí es donde puedo empezar a construir, ¿cierto? Esa es la conciencia, la que además empiezo a construir. Si hubiera seguido con el ego con el que entré, pues muy posiblemente no me habría podido rendir ante el proceso. Rendir perdón, lo que voy a decir suena muy pretencioso, pero como en inglés, como surrender, como esa rendición de, me entrego a esto. En ese sentido de rendirse ante el proceso, pues como que quiero que ahí como que quede muy claro, no rendirse derrotada, sino rendirse reverenciando, ¿sí? Eh, entonces, sí, entonces es esa conciencia la que me permite, porque si no el ego no me habría dejado, ¿cierto? Es- Entonces es ahí, eso es como ha sido mi transitar, mi propio ego como durante el proceso. ¿Y qué pasa? Como eso es, como eso es un péndulo o como eso es ondulante, ¿cierto? En muchos momentos he vuelto al ego, que es como cuando lo describía Caro muy bien en es que me lo merezco, me lo merezco, es que quiero ese perro caliente, y el ego a veces, y la conciencia a veces me ha permitido no tomar la decisión de comerme ese perro por las razones equivocadas, pero esa misma conciencia también me ha permitido que cuando me lo como, soy profundamente amorosa conmigo misma también, entendiéndome desde otro lugar, ¿cierto? Porque ahí no me protege el ego, sino que
ahí digo como fue pucha. En ese momento no fui capaz y es válido no ser capaz. Y, y ahí también llega otro tipo de conciencia. Entonces son como capas y capas y capas y capas y capas. Y así ha sido, cuando preguntabas como el transitar, así ha sido ese transitar para mí. Excelente, me gusta. Les mando un abrazo, gracias por compartir, gracias por entregar, la información es muy valiosa. Yo creo que de las cosas más valiosas que yo he aprendido este año es que el contacto humano, el contacto de la opinión, ¿sí? La recreación de los conceptos desde diferentes lugares siempre conectan a alguien, siempre hay una voz que yo oigo distinto, siempre hay un alguien. Por eso hoy adicionalmente les digo, no dejen de hablarlo, no dejen de decirlo, no dejen de opinar, no dejen de salir en redes, de ponerse a ayudar a alguien, ¿saben? Muchas personas estamos aquí porque nos recogemos mucho, nos angustiamos, a veces que sí, que sí está perfecto, que sí no. ¿Saben? Siempre hay una voz que puede ayudar a alguien, siempre hay un punto que puede conciliar con alguien y ayudar a alguien. Entonces, las invito a que salgan desde la conciencia, no desde el ego, em, que abracemos el ego con mucho amor. El ego también se abraza y se reconoce. Y la conciencia se trabaja profundamente, porque la conciencia evoluciona, te ayuda, te entrega un montón de información y te deja evolucionar y te deja estar ahí en ese lugar. Les mando un beso gigante y espero les haya servido. Y yo quiero decir otra cosa, una última cosa. Pues como un consejo para todas las personas que vean esta grabación, no sé, ¿cierto? Las personas que entren a Yo Elijo, el ego es desconfiado, el ego es desconfiado, ¿cierto? Muy, Por naturaleza. total. Si logran apagar esa voz que desconfía de, de ustedes mismos, pero también de las personas que nos guían en este proceso y se entregan con absoluta confianza ante sus conocimientos y ante sus saberes y se entregan a las personas por las que entraron en este programa, realmente van a notar los cambios. O sea, no desconfíen, acá solo hay amor, acá solo hay amor. Entonces, no desconfíen de estas personas, no miren eso con tanta sospecha, sino que entréguense a eso y va a haber grandes resultados. Ya, eso. Me encanta. Lo comparto contigo. Muchas Qué gracias. bonito, sí. Bueno, Vale. besitos. Un Chao, abrazo. chicas. Chao, chao. Besos. Chao. Chao. Chao, Chao. chao. Chao.